Segunda de Corintios 8:1. Está entre Génesis y Apocalipsis. Segunda de Corintios 8:1. Bien, bienvenidos a la clase de hoy. La clase de hoy es uso de la palabra iglesia que no se halla en el Nuevo Testamento. Estuvimos viendo... es clase, sí. Sí. Estuvimos viendo los términos de dónde se usa la palabra iglesia, ¿ok? Ahora vamos a ver dónde no se usa, ¿ok? Entonces, ¿iglesia? ¿Dónde qué? Dice, el tema de hoy es uso de la palabra iglesia que no se halla en el Nuevo Testamento. Inciso A, no es usado para un edificio. Normalmente, hoy en día, en la actualidad, nosotros usamos el término voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y nos referimos al templo, ¿sí? A la estructura, a la casa de Dios, a lo que usted le quiera llamar. Entonces decimos, ¿en dónde? No, pues en la iglesia que está allá a un lado de... Y así nos referimos. Y es un término que en la Biblia, conforme a la Biblia, está mal dicho. O sea, no es bien. Las iglesias, como las conocemos el día de hoy, como recintos sagrados, como templos, ¿sí? Sí. No se llevaron a cabo, sino hasta el tercer siglo se inventó la primera iglesia. Antes, en la época de los apóstoles, del año 0, de la época de Cristo, en el año 100, que murió, el último discípulo en morir fue Juan el discípulo. Él murió en el 95, 100, más o menos, como en el 100, más o menos, después de Cristo. Entonces, en el 200 y 300 después de Cristo, ¿me pasa el micrófono y lo prendo? Sí. Entonces, en el 200 después de Cristo, en el 300, en el 300 y feria es donde se lleva a cabo la primera iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un convertimiento masivo, de los seguidores de Jesús, porque un emperador dictó un decreto, por ahí como en el 350 más o menos, que el que no fuera de la religión cristiana le iban a mochar, le iban a separar el cuello de la cabeza, para que me entiendan, ¿sí? Para que no me eliminen el video. Entonces, le iban a separar el cuello de la cabeza, así gratis, free, no le iban a cobrar nada. Le iba a pagar por la operación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se empezó a convertir un montón de gente, pero no porque se quisieran convertir, sino porque pues, les iban a separar el cuello, ¿sí? Sí. Entonces, ahí, hasta ese entonces, es cuando se empiezan a inventar, o a existir, o a producir, o a crear los primeros templos, no iglesias, templos, ¿sí? Ahorita, entonces, siempre que la Biblia habla de iglesia o iglesias, no se refiere a ningún edificio, no se refiere a ninguna estructura. Lo decimos hoy en día en la actualidad, lo decimos, pero le decimos, vengas a la iglesia, pero es un término que aunque uno lo diga coloquialmente, está mal dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando se refiere a iglesia o a iglesias, no se refiere a un templo. Siempre la gente en ese entonces se congregaban en casas. No había iglesias. Del 350 para atrás, le estoy hablando de que esto que se escribió, los evangelios, le digo que el último en morir fue el Juan el discípulo amado, con el Apocalipsis que la escribe en el 95. Entonces,
Todas estas cartas fueron alrededor de esa época. ¿Sí? A la época de alrededor de los discípulos, de Pablo, todos ellos. Entonces, la gente se mueren los discípulos y la gente se sigue congregando en casa. ¿Se acuerdan? Les comentaba la otra vez del pececito, ¿se acuerdan? Viene a veces en los carros, viene a veces en las Biblias. Ese pececito lo existe porque en aquel entonces los cristianos eran perseguidos. Los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, vaya, los seguidores de Jesús eran perseguidos y echados al círculo romano con los leones. Entonces, para que la gente no le echaran a los leones, lo que hacías era que te sentabas en una banca y hacías la parte de arriba del pez, una como media luna, así. Y la otra persona, si entendía, tenía que hacer la otra media luna, la parte de abajo. Entonces quedaba formado el pez por las dos personas. Entonces, cuando quedaba formado el pez, eso quiere decir que la gente se quería congregar. Entonces lo que hacías era que te levantabas de donde estabas y la persona te seguía. Entonces, de esa manera podías llevar a la gente a la casa donde iba a ser la reunión. Obviamente los que ya sabían, pues ya llegaban directo, ¿no? Donde iba a ser acordémonos de los discípulos. Ahorita vamos a ver varios versículos, pero los discípulos dicen: te saluda la pareja fulanita que tiene la iglesia en su casa. Te saluda ¿quién más? Por ejemplo, Timoteo, la que da la iglesia. Ya se han oído del joven Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso. Fue un pastor él fue pastor de esa iglesia a la edad de 20 años, bien joven. Pero su mamá había puesto la casa para la iglesia. Ella fue la que puso. No recuerdo si fue ella o fue la mamá de Juan Marcos. Pero uno de esos dos. La mamá de uno de ellos dos, de esa puso la casa. Entonces, toda la gente se congregaba en casas. Al principio, en la época de Jesús, se congregaban en las sinagogas. Ahorita, por ejemplo, nosotros podemos decir, por ejemplo, que hay catedrales, ¿verdad que sí? Que es la más grandota, ¿sí? Y esa, en aquel entonces, era el templo judío, el que estaba en Jerusalén, solo había uno, ¿sí? Y las demás iglesias que estaban en el extranjero, que estaban así, los demás templos, se llamaban sinagogas, ¿sí? Pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay una palabra para describir el templo. Ahorita lo conocemos como templo, casa de Dios, ¿sí? Muchos le dicen iglesia, o a veces nosotros mismos, iglesia. Pero no, en el Nuevo Testamento no se refiere a iglesia como un templo, un recinto. Es algo equivocado, ¿sí? Es un término equivocado. Búsquelo, en el Nuevo Testamento no existe nada de eso. No va a encontrar ni un versículo siquiera. Todas las veces que la Biblia menciona iglesia o iglesias, se refiere Segunda de Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces aquí está diciendo a las iglesias de Macedonia. Entonces sí son los templos, ¿no? No, se refiere a un grupo de personas. No había iglesias en aquel entonces. Pues cada que menciona iglesias o iglesia, como les decía, se refiere a un grupo de personas que se congregaban, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería una iglesia, pero nomás nosotros. Las paredes no. Las paredes no son iglesia. El piso no es iglesia. El techo no es iglesia. Es algo equivocado, ¿sí? Por eso dice el canto, dice: aún los cielos no pueden contenerte. Porque dice Jesús, en una de esas llega al templo y no, pues que el templo de Dios, le dice, la casa de Dios, le dice.
Y le dice, no, o sea, imagínate, comparado con la majestuosidad de Dios, con lo grande que es el Señor, o sea, ¿dónde lo vas a poner en un templo tan pequeño? ¿Sí? Aunque para nosotros sean unos templos grandísimos, para el Señor es cosa de nada. Es nada. Entonces, por eso, después los primeros templos que fueron creados, por eso fueron creados altos, grandes, las puertas enormes, para representar la grandeza de Dios, ¿sí? Para eso fueron creados así, de esa manera. Entonces, la palabra eclesía, que era la que decíamos que tomamos como nombre de iglesia, de ahí viene la palabra iglesia, del griego eclesía, no se refiere a un templo, se refiere a un grupo de personas. Acuérdense que decíamos que ek son dos palabras, ek y eclesía. Entonces, ¿qué significan? Llamar desde afuera a un grupo de personas a determinado lugar. O sea, a un punto de reunión. Eso significa eclesía. ¿Sí?